Ahora sí. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo para esta capacitación. El día de hoy nos va a hablar Luisa de un tema muy importante que tenemos pendiente por trabajar, que se llama el tema de alérgenos alimentarios. Este tema lo estamos trabajando porque es un tema prioritario. En la reunión que tuvimos, en la visita de certificación que tuvimos hace 2 meses del Incontec, una de las preguntas era cómo estaban manejados los alérgenos en el área del almacenamiento, es decir, en la despensa que tenemos nosotros acá en la institución. No teníamos nada rotulado, y nos pidieron información y tengo que responder pues como a esa acción de mejora que nos solicitaron. Entonces, por eso la capacitación del día de hoy nos va a hablar de qué son los alérgenos alimentarios. Nosotros tenemos idea y en algún momento hemos hecho capacitación también, pero hoy vamos a reforzar un poquito más qué son esos alérgenos y cómo vamos a responder a esa acción de mejora con el rotulado en el área de la despensa y con el manejo que todas ustedes deben de conocer, porque en algún momento pues a cualquiera le puede preguntar qué son los alérgenos y cómo se manejan aquí en la institución. Así que entonces, bien juiciosos, vamos a mirar la capacitación de Luisa. Al final, o cuando ustedes ya consideren, revisan la evaluación que va a estar disponible también en este módulo. Entonces, bienvenida Luisa. Luisa es practicante de nutrición, Luisa Moreno. Ya está con nosotros pues hasta este primer semestre, ya se va en julio, esta semana, entonces nos deja esta capacitación para que la aprovechemos al máximo. Bueno, Luisa, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Entonces, para comenzar con la capacitación, vamos a ver la presentación. Denme un segundito que ya va a comenzar. Bueno. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es una alergia alimentaria. Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmune causada por un alimento o un componente de ese alimento. A nivel clínico se ha encontrado de que esos componentes que desencadenan esos efectos alergénicos son las proteínas de los alimentos. Y se ha encontrado de que tienen unas manifestaciones muy propias de ellos, pero también otras que son muy generales. ¿Cómo se diferencia entonces la alergia alimentaria de la intolerancia? Siempre hemos escuchado el término es intolerante a la lactosa, es intolerante al gluten, pero ¿cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia? La alergia desencadena, como les decía ahorita, una reacción del sistema inmune y se da por una cantidad, puede ser muy mínima, de un alimento de manera inmediata, mientras que la intolerancia se da generalmente al consumir grandes cantidades de ese alimento y esos síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de ser ingeridos. Entonces, así es como encontramos que la intolerancia a la lactosa genera como esa hinchazón estomacal, como esas cosas, pero una alergia, cuando se habla, por ejemplo, de una alergia al maní, desencadena esos efectos inmediatamente y vemos cómo se hinchan y ya les vamos a mencionar cuáles son esas manifestaciones propias de la alergia. Entonces, encontramos los síntomas digestivos, el cólico, la diarrea, ese dolor así tipo cólico, es muy propio de ellos, pero también el picor intenso y la urticaria, la hinchazón facial y ya el más grave de todos es el shock anafiláctico, que se da una inflamación, incluyendo las vías respiratorias, que si se deja progresar puede llegar incluso a la muerte. Pero, ¿qué son los alérgenos alimentarios entonces? Como les decía, son unas proteínas, son muy poquitas, pero pues, por la cantidad de proteínas que existen, pero ya se han encontrado los alimentos que propiamente las tienen y a manera de legislación se han determinado 14 alimentos que deben de ser señalados, marcados
e identificados en todos los servicios de alimentación para evitar siempre estas reacciones adversas. ¿Cuáles son? Entonces, encontramos que el pescado contiene alérgenos alimentarios. Los frutos secos, el maní, la almendra, los pistachos contienen este tipo de proteínas. Los lácteos, acá se dice lácteos, pero generalmente siempre se le atribuye a la leche, o sea, puntualmente es a la leche, porque ya todos sus derivados van a contener leche. Entonces, la leche, el queso, la mantequilla, el quesito, el queso crema, la crema de leche, e incluso las preparaciones que contienen leche deben de ser los yogures. Y las preparaciones que contienen leche deben de ser marcadas con que contienen leche. Los moluscos y los crustáceos son un tipo de alérgenos que ya se ha venido encontrando que tienen reacciones muy marcadas y que por lo tanto deben de ser muy bien identificados cuando las comidas los tienen. El gluten es el que más nombre ha tenido. ¿Los moluscos dónde los podemos encontrar? Los moluscos en el ceviche, los camarones, bueno, la langosta sería un crustáceo, pero son todos estos animalitos de mar que van a tener como esas reacciones pues cuando son consumidos. El gluten y todos los cereales que lo contienen, como el trigo principalmente. Entonces ahí vamos viendo de que es un alimento de consumo diario en nuestra cultura, por lo tanto tiene que ser identificado, por lo que les decía, la alergia se desencadena con una cantidad muy pequeña. Entonces, si no necesariamente una torta, porque una torta tiene una cantidad de harina muy grande, pero cuando se le echa harina al chicharrón para panarlo, o ya este tipo de cosas en las que se utilizan cantidades muy pequeñas de harina, pero que deben de ser consideradas e identificadas para los pacientes. El huevo, sobre todo, sí ha encontrado muchas reacciones en los niños. Sin embargo, también pueden haber adultos alérgicos al huevo. Y vamos viendo que el huevo se utiliza tanto como comida como ingrediente. Entonces, ahí vamos viendo que deben de ser muy importantes cuando ustedes en la preparación de los alimentos sepan qué alimento lleva huevo. Los cacahuates, que también ahí hay varios frutos secos. La soya tiene importantes reacciones alérgicas. Los sulfitos. ¿Dónde encontramos los sulfitos? En todas las comidas deshidratadas, las sopas, los caldos concentrados, las gelatinas con o sin sabor. El altramuz no es tan conocido en nuestra cultura alimentaria porque el altramuz se conoce como lupino y en realidad eso es una leguminosa, así como los frijoles y las lentejas, pero no es de tanto consumo en esta zona latinoamericana. No es conocida, esa no la conoce. Eso sobre todo se hace en Europa, que es de donde viene esta legislación. El sésamo son semillas, así tipo ajonjolí, linaza, que también se han encontrado reacciones alérgicas y que también tenemos que tener en cuenta de que cuando en una fábrica se procesan un tipo de alimento, los demás alimentos que aunque no necesariamente los tienen que contener, pueden tener trazas por esa contaminación cruzada que se pueden dar en las fábricas donde se produce. Y ya por último, la mostaza y el apio, que vamos viendo que pues son cosas, digamos que nunca habíamos escuchado que el apio o que una verdura pudiera tener como daños en el organismo. Encontramos que el apio contiene una proteína que desencadena estas alergias y que por lo tanto eso debe ser considerado. Y la mostaza, que es otra semilla, también debe ser considerada porque lo encontramos en salsas, en torta, pues sí, en preparaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta de que no es solo que lo contengan como tal, sino que pudieran haber trazas que se mezclaran y por alguna razón quedar en ese alimento. Sí, porque en las fábricas donde procesan varias líneas de productos y si hay una que lleva mostaza, por contaminación cruzada o por cualquier movimiento que haga, pueden llegar trazas de esas proteínas a alimentos que supuestamente no la tienen. Pero por eso tenemos, y vamos a ver enseguida con Luisa, lo importante de las etiquetas en los alimentos para poder mirar si los alimentos tienen trazas de alguno de estos alimentos que son alergénicos.
Sí, señora. Pero también tenemos que tener en cuenta de que van a haber factores y efectos de esas proteínas que los van a hacer acreedores de esas reacciones alérgicas. Encontramos que hay dos tipos de exposiciones a los alimentos: la vía digestiva, que es cuando los ingerimos, o la vía respiratoria, que es cuando estamos cerca de ellos, los olemos y esto predispone al organismo a que se puedan dar esas reacciones. Por la exposición por vía digestiva son proteínas que son muy estables, es decir, que no van a ser degradadas, ya sea pues por los jugos gástricos ni por ese pH ácido del estómago. Entonces van a ser como proteínas que van a lograr atravesar esa membrana del estómago intactas y que llegan a hacer ese daño al sistema inmune. Eso es una respuesta que es mediada por inmunoglobulinas y desencadena todo tipo de reacciones que pueden ser muy perjudiciales para el cuerpo. Mientras que en la vía respiratoria tienen que ser proteínas que tengan un tamaño y una solubilidad que les permita atravesar esa barrera mucosa de las vías respiratorias, y que ya luego, cuando las personas consuman ese alimento, ya hay una sensibilización del cuerpo, por lo tanto, reaccionan de esa manera adversa que les hemos mencionado. A manera como de cultura general y para que ustedes sepan qué podría ser lo que se encuentran y qué es lo que uno dice como que es perjudicial. Cuando una persona es intolerante a la lactosa, pues les damos leche deslactosada, ¿cierto? Pero cuando una persona es alérgica a la leche o a la proteína de la leche de vaca, no se puede compensar esto con otro tipo de productos, sino que se debe buscar una alternativa diferente a la leche. Tampoco sirve la leche de oveja o de búfalo, sino que en este caso hay que optar como por una bebida vegetal de almendras, porque estas proteínas que están viendo, como la caseína es imposible separarla del suero de la leche, a menos que ya sea un ultraprocesado. Entonces, nosotros, pues, en un servicio de alimentación no tenemos la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que esa caseína, esa beta-lactoglobulina, la lactoalbúmina, van a ser esas proteínas que van a generar esas reacciones alérgicas. En el huevo, la ovalbúmina es el que más se ha encontrado que desatan estas reacciones alérgicas, y el ovomucoide. En los mariscos es la tropomiosina. Y espérate, devolverla un momentico, porfa. Yo quiero hacer énfasis otra vez en la leche de vaca porque es que es de las más comunes, ¿cierto? Claro. Entonces, ustedes ven que mucha gente cuando pasa por el autoservicio dice, ay, no hay leche deslactosada, ¿sí? Entonces es porque a la gente esa lactosa le cae mal, pero la lactosa no es una proteína, ¿cierto? Eso es un carbohidrato, para que tengan muy claro. Y ahí es donde está la diferencia. La lactosa produce intolerancia. ¿Y qué le pasa a la gente cuando ustedes toman la leche como si no hay lactosa y se la toman entera? Entonces, se les distiende el estómago y se ponen pues como muy malucos. Pero cuando la persona es alérgica a la leche, entonces ya no es a la lactosa, sino a esto que está diciendo Luisa, a la caseína. Y esa caseína se llama la proteína de la leche, ¿cierto? Y muchos niños pequeñitos, por eso es que les mandan leches especiales. No a algunos porque no les cae bien la lactosa, que es el carbohidrato, pero a otros es porque la caseína les produce una alergia, y ahí es donde se brotan y donde pueden producir un shock anafiláctico, ¿cierto? Entonces, para que tengan muy presente, y que de estas, pues me voy a referir a la de la leche, que es la más conocida, claro, que es como pregunta de examen, ¿cierto? ¿Cuál es la proteína de la leche que produce alergia, la caseína o la lactosa? Pues ya saben cuál es. La una es el carbohidrato y la otra es la proteína. Sí, señora. Continuando entonces con algunas de esas proteínas que causan este tipo de reacciones, encontramos que la alergia al polen es muy similar a la alergia que desata el apio y ya otros vegetales que se han estudiado más, pero el que está como ahí causando esa necesidad de identificación es el apio. Entonces encontramos que las profilinas y los homólogos de B1 son esas proteínas que se pueden encontrar en el apio, en el plátano, en el melón, la manzana,
y que pueden causar estos daños a las personas. En las legumbres, en los frutos secos, son las cupinas y las prolaminas. Y también... Devolverlo un momentico. Yo quiero que miremos bien el apio, que aparece el apio como tal. Nosotros nunca, aquí en la institución Luisa, pues jamás se nos ha presentado una persona que sea alérgica al apio. Aquí todos estamos estudiando y estamos aprendiendo, ustedes y nosotras, porque para hacer la revisión del tema nos encontramos un montón de cosas, entonces decíamos, ¿cómo? El apio, y el apio lo manejamos allá en la despensa, pues con cantidades. Ustedes saben que todos los días sale apio, que nosotros acá pues antes se sacaba el apio aparte cuando la ensalada se servía individual, en autoservicio, pero ya que se maneja, que la sirven en porciones individuales, la persona que está manipulando la lechuga y que coge apio para echarles a unas sí y a otras no, pero igual queda uncada de apio. Entonces, si alguna persona llega y dice, yo soy alérgica al apio, casi que hay que ir al servicio de alimentación a buscar una lechuga que no esté tocada ni manipulada por nadie, ni untada de apio, por decir algo, porque nos puede presentar una reacción anafiláctica. Sí, los plátanos y el melón, pues tampoco nos ha tocado, pero el día que detectemos algo tenemos que tener mucho cuidado, que nunca un cuchillo puede tocar de un plátano, de un melón o del apio cuando se nos presentan este tipo de alergias. Ahí tenemos que tener en cuenta, lo primero, el alérgeno que la legislación determinó fue el apio, porque se le ha encontrado que tiene una cantidad de proteínas más significativas que otros como el plátano, el melón, porque ahorita cuando les mostraba los 14 alérgenos que deben de ser rotulados, estos no se encontraban, solo encontrábamos el apio y la mostaza. Eso se puede dar por varias razones. Una es la forma en cómo se cultiva ese plátano y ese melón y los otros vegetales. Tenemos que tener en cuenta que esta legislación viene desde Europa. Allá tienen unas formas de cultivar los alimentos diferentes a las de nosotros. Entonces también eso va a tener mucho en los agroquímicos que se utilizan en ese cultivo. Pero el apio ya se ha determinado que debe de ser marcado porque, aunque no lo hemos visto nosotros, sí se han documentado muchísimos más casos clínicos por una reacción alérgica. Y como ahorita les mencionaba, el melocotón también tiene un alérgeno, aunque no ha sido como tan popular. Y acá vamos a encontrar que hay personas que son alérgicas al látex. Por lo tanto, cuando alguien, generalmente estas personas ya tienen como una conciencia de preguntar cómo fueron preparados los alimentos y todo. Entonces, cuando una persona nos mencione o nos manifieste que es alérgica al látex, la comida de estas personas nunca debe ser manipulada con látex, aunque pues acá ustedes utilizan látex, pero sí de pronto llevándosela o algo, o ser conscientes de eso, porque también va a desencadenar una reacción alérgica a causa de las quitinasas. Finalmente, el aguacate, el plátano, las castañas y el kiwi también tienen estas proteínas. Entonces tenemos que estar preparados para que el día que nos digan, tal alimento me causa alergia, ser conscientes de, bueno, esa ensalada que lleva, ese puré es de plátano, o qué ingredientes puedan tener las preparaciones que están manejando en ese momento. Entonces, ahora sí viene la parte desde el servicio, cómo se previenen esos incidentes por alergias alimentarias. Son básicamente 3 pasos. Entonces, el primero será la rotulación de productos, que esto se va a realizar desde la despensa. ¿Cómo entonces será? Entonces, la previa identificación de esos alimentos va a poder permitirles a ustedes, que son las personas que tienen contacto directo con los usuarios, que les den una orientación, que lleva esa preparación, y pues ya también cuando estén en el área de producción, van a encontrar de que la despensa ha sido rotulada con un sticker de color amarillo. Este sticker estará al lado del nombre. Sin embargo, por legislación, y como ven en la imagen de esta mermelada, todos los productos que son procesados en alguna fábrica que se manejan otro tipo de ingredientes deben de ser declarados
porque siempre, o sea, es mejor prevenirse en salud de decir, este alimento pudiera contener trazas, así no así no lo contenga en una cantidad significativa, pero que sí esté ahí como una traza que pudiera desencadenar esas reacciones. Entonces, en caso de dudas, ustedes cogen el producto y miran en qué tipo de planta fue manufacturado y qué tipo de trazas pudiera contener. ¿Podemos mirar qué dice ahí en ese...? No, ¿Vos lees? No. Sí, dice manufacturado en una planta que procesa gluten, atún, tartracina, nueces, ajonjolí, maní, huevos, derivados de soya y leche. Siempre todos los productos que son empaquetados tienen que tener estas declaraciones por norma. Entonces, miren que un producto como la mermelada, que no está dentro de los productos que son alérgenos como tal, puede tener trazas de algún producto de algún producto alimentario, porque como ellos manejan otras líneas de productos, entonces puede haber algún resto de alguna cosita. Entonces, por eso, cuando una persona que manifiesta que es alérgica, hay que mirar muy bien a qué es alérgica y los productos, o que ella misma diga, vea, no me traigan esto, no me traigan aquello, porque los pacientes también saben manejar las alergias y le informan a uno. Exacto. También en la despensa van a encontrar entonces una cartelera que les va a indicar para que ustedes conozcan y se apropien de estos conceptos cuáles alimentos que se encuentran en la despensa contienen alérgenos. Entonces, vemos que el primer grupo, que son los lácteos, todos pues obviamente van a contener leche de vaca. Sí, incluyendo las leches infantiles, veanlas, acá están. Las fórmulas infantiles, casi la mayoría son derivadas de la leche de vaca, ya hay otras especializadas en el caso de que haya un niño alérgico a estas, entonces pues obviamente no va a tener leche de vaca, pero también pueden contener trazas de pescado al tener aceites de pescado. Estos tipos de aceites pueden contener proteínas del pescado que pudiera desencadenar alergias en esos niños. Sin embargo, lo que les decía, en caso de duda, siempre esas fórmulas, y más al ser un ultraprocesado, sí que tienen que tener especificado lo que contiene, en qué tipo de fábricas se procesan, por lo tanto, qué alimentos trazas pudieran estar ahí, porque obviamente sabemos que una alergia en un niño va a tener mayores consecuencias. En los cereales, entonces, encontramos que todos tienen gluten porque todos los cereales tienen harina de trigo. Las pastas, entonces, van a tener gluten y huevo. Las galletas, tanto las dulces como pues, las de mantequilla como las de sal, esas sí que tienen trazas porque generalmente son procesadas en este tipo de fábricas que son muy grandes y que se procesan muchos alimentos. Entonces, ¿qué tienen las pastas? Pues trazas de leche, huevos, soya, gluten, maní, ajonjolí, y los panes de panadería y los que son de paquete también contienen muchas trazas como las galletas se los mencioné. En los pescados, entonces, encontramos que van a tener trazas de pescados o de crustáceos y moluscos. ¿Cuáles pudieran estar acá? Los filetes que ustedes manejan, pues sobre todo para la carne pues, de la cena o del almuerzo. En los productos deshidratados, lo que les mencionaba, los sulfitos, todos tienen sulfitos, como acá lo ven. Estos son los sulfitos, los que estamos señalando. Sí, señora. Mientras que las mezclas para sopas también van a tener trazas de ajonjolí o de sésamo. ¿Dónde está el sésamo? ¿Este es el sésamo? Este es el sésamo, profe. Mientras que en la cocoa y las bebidas achocolatadas, tipo Nesquik y pues estas bebidas que se les dan principalmente a los niños, vamos a encontrar que van a tener trazas de leche, pero que también van a tener trazas de gluten y de soya, porque en este tipo de lugares se procesan otros alimentos. Mientras que la canela molida encontramos que lo que tiene de trazas es apio. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que uno a veces no tiene ni idea de que un alimento pudiera tener trazas y cuando uno va y lo lee, lo verifica en la despensa,
efectivamente tiene trazas de otros alimentos que uno jamás se hubiera imaginado. De apio, ¿quién lo creía? Le dije, pero es que está junto con el apio. No, es que el apio puede estar en otros alimentos también, no solo en el apio. Exacto. Y en frutas y verduras, entonces tenemos que tener consideración cuando hay apio, pues que ustedes manejan en grandes cantidades y cuando se maneja melocotón. En los dulces, ellos propiamente no lo tienen, pero como son procesadas en fábricas que sí procesan este tipo de alimentos, entonces vamos a encontrar que van a tener soya, porque... ¿Cuál es la soya? La de la segunda columna, ¿cierto? Ya leí, profe. La soya es la tercera y la cuarta. Entonces, van a tener soya, van a tener huevo, van a tener gluten. Y tenemos que tener eso en consideración porque aunque uno no, o sea, uno generalmente a un paciente va y le busca como un dulce cuando están pues delicados y todo, se les busca como tipo mermeladas y cosas así. Y pudiera esto antes como agravar esa situación porque no se sabe de una alergia alimentaria. Entonces es muy importante reconocer que hay alimentos que pudieran tener esas trazas. Acá llegamos en los alimentos más alergénicos que encontramos y son las salsas, porque las salsas... Esas salsas, vean por Dios. Exacto. Y desde las salsas comerciales, desde la mostaza, la de tomate, hasta las salsas negras que vamos viendo que, o sea, que son como tan discutidas a veces. Por ejemplo, esas salsas sulfitos tienen una cantidad muy importante, no es ni siquiera un elemento traza. Recordarles que son los sulfitos. Los sulfitos son derivados azufrados, pues de las, pues se encuentran, son ingredientes azufrados y se encuentran sobre todo gracias al monoglutamato sódico, que es lo que da ese sabor rico de la salsa de soya, de la salsa teriyaki. Entonces, estas salsas suelen tener cantidades importantes. También se procesan en fábricas que procesan leche, huevo y soya. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta de que las salsas, si un paciente manifiesta alergias, es mejor que no le lleve porque va a ser algo muy, pues sí, muy significativo y que lo pudiera afectar mucho. Y finalmente, entonces vamos a tener las carnes frías o embutidos. Recordemos que mucha de la proteína que se encuentra en las carnes frías es proteína vegetal, proteína proveniente de la soya, y ese es un alergénico que también tiene mucha consideración. Y, por ejemplo, la morcilla y el chorizo, que vemos que es marca Colanta, no es porque la marca sea, pues, tenga algo que ver, sino que si es Colanta, es una fábrica donde se procesa leche. Por lo tanto, estos alimentos pudieran tener trazas de leche. Entonces, es importante destacar eso. El segundo, bueno, para que reconozcamos, los vamos a identificar en la despensa. Entonces, en la columna que está a mano derecha de la entrada, se va a encontrar la cartelerita para que ustedes, cada vez que tengan la duda, miren a ver cuál de ellos pudiera, o sea, si este alimento pudiera tener alérgenos o no. Y en caso ya de duda, verificar en la etiqueta porque siempre debe estar declarado. Como les decía, entonces, los nombres que ustedes ven normalmente en los estantes va a estar acompañado al lado derecho del sticker. Y vean que acá les mostramos cómo se les puso pues el sticker al lado de las... el sticker amarillo, o sea, cuando vean que se arriman a la despensa y eso tiene producto, tiene sticker amarillo, el cuadrito amarillo, quiere decir que ese alimento puede producir alergias cuando se consume porque puede tener trazas de algo. Exacto. De los que ya les acabo pues, de mencionar. Luisa. Listo. Siguiente punto entonces para la prevención de estas alergias alimentarias, las BPM. Esto es un tema que yo sé que ustedes ya lo conocen, pero que el recorderis es muy importante porque desde acá se puede prevenir un incidente de este tipo. La contaminación cruzada, o sea, siempre va a ser la que nos pudiera causar un incidente. Cuando se practican las buenas prácticas de manufactura, se minimiza el riesgo de que existan esos residuos. Entonces, el lavado constante de las manos y de los utensilios, cada vez que se va a pasar de un alimento a otro, lavar ese cuchillo, lavar ese tenedor o lo que se esté utilizando para cogerlos, mantener los recipientes tapados,
tanto afuera como adentro de las camas, cuando ustedes estén preparando todo tapado y que todo esté debidamente separado. Nunca meter dentro de una coca o de un recipiente 2 tipos de alimentos, porque esto pudiera generar este tipo de inconvenientes. Y la capacitación del personal, que es precisamente lo que queremos lograr con esta capacitación, y es de que ustedes conozcan y se apropien de esos alimentos que contienen alérgenos para que ustedes puedan brindar una orientación completa e integral a los usuarios. Recuerden que ustedes son quienes están siempre al frente y quienes siempre tienen ese contacto directo, por lo tanto serán quienes logren que los usuarios puedan saber qué se están consumiendo. Finalmente, entonces, muchas gracias por su atención y cualquier duda que pudieran tener o cualquier cosa que surja en el camino, pues está la profe o lo que les pueda colaborar. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Estuvo muy interesante esta capacitación. Yo creo que para todos fue un poquito novedosa, porque a pesar de que ya hemos tratado el tema en otras ocasiones, pues no teníamos pues como el listado tan amplio de los productos que manejan esos alérgenos y que ya lo tenemos disponible en la despensa. Yo sé que de acá van a resultar, seguramente ustedes los que están allá en las casas, seguro se van a hacer muchas preguntas pues que las quisieran resolver, pero como esto es virtual pues y no estamos en directo ya con ustedes, entonces yo sí voy a estar disponible en la oficina, vamos a hacer preguntas y las vamos respondiendo, y cualquier inquietud que se le genere a alguien por la oficina me la hace y luego la difundimos para que todos puedan saber qué fue lo que preguntaron los compañeros y en voz alta o en reunión ahí, pues ahí en el servicio o en distribución o en la cafetería, les vamos comentando las preguntas que surgieron y las respuestas a esas preguntas. ¿Listo? Bueno, de todas formas, muchísimas gracias. Esperamos que les haya servido de mucho y que estemos pilas, porque en la despensa pues vamos a tener que tener mucho cuidado con el manejo de todos esos alérgenos. Ya saben que estamos dispuestos a lo que necesiten y me van contando, se me van arrimando allá para hacerme las preguntas que requieran. Bueno, feliz día, feliz noche o feliz tarde y muchas gracias para todos. Chao. Gracias, Luisa. Con gusto.